Y bueno, muy importante, ¿cómo se llama? Ya somos 35 personas conectadas en total. Pues yo creo que ya vamos a iniciar la presentación. Ok, entonces vamos a iniciar con la introducción a sistemas de energía renovable. Es el curso del primer módulo que se va a dar de lo que tenemos pactado con socios Confiar. Bueno, el objetivo de esta capacitación va a ser otorgar los conocimientos básicos necesarios sobre cómo funciona un sistema de energía fotovoltaico para poder promover la adopción de estos sistemas de una manera adecuada. Y que también tengamos los conocimientos, las personas que gusten promover estos sistemas tengan los conocimientos necesarios para las dudas que surjan, ya sea durante el proceso de promoción o la venta de los mismos. Los temas principales que vamos a tratar ahorita en este curso o en este módulo van a ser: vamos a empezar con qué son las energías renovables, cómo funciona un sistema de energía fotovoltaico, cuáles son los componentes de un sistema fotovoltaico y las ventajas y desventajas de un sistema de energía fotovoltaico. Bueno, para comenzar vamos a hablar sobre qué son las energías renovables. Las energías renovables son aquellas que proceden de una fuente natural e inagotable. Lo que es lo mismo son aquellas energías que se obtienen a partir del sol o del viento, por ejemplo, o también entrarían dentro de esta gama las energías. Principalmente se les considera como renovables a las energías que no son contaminantes a la atmósfera. Como fuentes de energía renovable, existen muchos tipos de fuentes de energía renovable: eólica, solar, geotérmica, incluso con generación de energía a través de biomasa y otros tipos, ¿no? Pero lo que vamos a hacer, detallar ahorita de una manera, pues vamos a enfocar en lo que es en la energía renovable, que es la energía solar. La energía solar es esta que lo obtenemos a través de los sistemas de radiación del sol. Durante años ha existido siempre la energía solar, y esta ha sido aprovechada por los seres humanos, ¿no? Y en la actualidad ya hemos logrado conseguir la tecnología para convertir esta energía principalmente en energía eléctrica a través de las instalaciones o los sistemas de paneles fotovoltaicos. Estos sistemas fotovoltaicos están diseñados para convertir el calor y la irradiación que viene del sol, de manera que lo puedan convertir en electricidad y se pueda aprovechar para diversos usos, ¿no? Hay muchas aplicaciones. Bueno, entonces vamos a hablar principalmente, eso es una introducción muy rápida, muy sencilla de lo que es la energía solar. Vamos a hablar de los componentes y de cómo aprovechan estos componentes, cómo convierten estos componentes la energía del sol o la luz solar en energía eléctrica. El principal componente o el más conocido de un sistema de energía fotovoltaica son los paneles fotovoltaicos, ¿no? Ese es el principal. Los paneles fotovoltaicos están formados por un conjunto de celdas solares. Permítame un momentito, por favor. Se está conectando gente. Son un sistema de paneles solares o conjunto de celdas. Ahorita les voy a mostrar cómo es una celda. Y se utiliza para en casas habitacionales, en comercios, en pequeña o gran escala, ¿no? Entonces, el panel solar es lo que vemos normalmente instalado en un negocio o en una casa, ¿no? Cada celda se encarga de convertir la luz en electricidad, y esas celdas son las que van a generar un efecto, el efecto fotovoltaico, con el que vamos a convertir la energía solar en, ¿cómo se llama? La vamos a convertir en electricidad finalmente, y esa electricidad es la que va a entrar dentro del sistema para
que entre a la red o entre a nuestros aparatos, ¿no? Existen muchos tipos de celdas, ¿no? Un panel fotovoltaico principalmente va a estar compuesto por, hay un estándar ahorita, están compuestos normalmente por 60, 72 celdas o incluso 96 celdas. Eso es lo que se está ocupando ahorita en cuanto a estándares del tamaño de los paneles, ¿no? Están diseñados con X número de celdas, ¿no? Y las celdas pues están elaboradas a partir de silicio cristalino o de arsenurio de galio, que son materiales semiconductores. Y estos conductores son conductores de electricidad que se van haciendo como una especie de sándwichito, ¿no? Junto con otros tipos de componentes, que es lo que va a generar que la generación de la energía va a transformar el espectro de luz a través de una excitación de electrones, los va a convertir en electricidad. Posteriormente les voy a poner un video, o les voy a dar un video para que puedan conocer cómo es el proceso, ¿no? Eh, de acuerdo a la tecnología que existe o los tipos de los paneles que se clasifican principalmente, un panel fotovoltaico se clasifica hay dos tipos principales, policristalinos y monocristalinos, ¿no? Son las dos diferencias o las dos partes que hay de diferentes tipos de paneles, ¿no? Ahora, es muy importante que sepamos en qué consiste un panel policristalino y un panel monocristalino, porque eso sí es determinante en un sistema de fotovoltaico y cada uno tiene sus ventajas y desventajas que las vamos a ver a continuación. Un panel fotovoltaico, como les comentaba, está compuesto por 60, 72 o pueden llegar a ser incluso de 96 celdas. Y los paneles solares son el componente clave de una instalación fotovoltaica. Son los encargados de convertir la luz solar en energía eléctrica. Los paneles solares fotovoltaicos o las placas solares están en el mercado formados por, les comentaba, células monocristalinas o policristalinas. En las dos versiones, monocristalino o policristalino, están hechos de silicio, ¿no? Principalmente la diferencia entre un monocristalino y un policristalino va a ser la pureza o el método de fabricación de las celdas de fotovoltaica. Es decir, la diferencia entre los dos va a ser qué tan puro es el silicio con el que se fabrica las celdas de ese panel, ¿no? Y las partes de un panel fotovoltaico van a ser principalmente un marco de aluminio, un cristal que protege a las celdas, un encapsulado que normalmente es algún material plástico que va a proteger la celda fotovoltaica, las celdas, contra filtraciones de agua, porque como están expuestos a la intemperie, pues pueden tener alguna filtración, entonces llevan una capa de encapsulado. Las celdas solares en sí, que es la oblea de silicio, y llevan una cubierta posterior. Aquí hay algunos otros paneles que tienen algunas cubiertas transparentes en la parte trasera y esas paneles, al tener esa cubierta transparente, les llaman a veces bifaciales, es decir, los paneles bifaciales pueden captar energía a partir de las dos, digamos, a partir de las dos capas, ¿no? Pueden captar energía. Entonces eso nos va a generar que podamos generar un poquito mayor de energía al tener unas capas, y son unos tipos de paneles que han surgido, tienen el nombre en el mercado como bifaciales, ¿no? Y normalmente tienen una caja de conexión, ¿no? La caja de conexión es una parte que acopla todo el sistema eléctrico que conduce la electricidad de cada celda, la va a acoplar y eso es lo que va finalmente a conectarse con los inversores o microinversores. ¿Me escuchan? Acá en Pachuca te escucho. Ok, perfecto, gracias. Sí, se escucha bien. Bueno,
Ok, gracias. Los paneles monocristalinos están generados por celdas de silicio que fabrican a partir de lingotes, que son bloques de silicio cilíndricos. Estos se cortan como si fuera un jamón, por así decirlo, ¿no? Sacan el lingote y lo van cortando como si fuera un jamón en rebanadas delgaditas para generar las celdas de silicio, ¿no? Como se hace a partir de láminas más puras, siempre una de las características principales que va a, con lo que podemos distinguir un panel solar monocristalino, va a ser que su color va a ser más intenso o más oscuro, va a tender a ser un azul oscuro o incluso casi negro, dependiendo de la pureza del silicio. Entonces, eso es una de las características. Aquí tenemos de muestra un panel de silicio monocristalino. Si se fijan, se ve oscuro, ¿no? Eso nos indica que las celdas tienen un nivel de pureza mucho mayor. Ahora, ¿qué ventajas va a tener un panel monocristalino? Un panel monocristalino, por lo regular, va a ser un panel que tenga una mayor eficiencia por metro cuadrado, es decir, nos va a producir mayor energía con el mismo número de celdas. Un panel policristalino de 60 celdas, su potencia va a ser menor o significativamente menor que la de un panel monocristalino que puede llegar. Ahorita en el mercado andan, digamos, 330, un panel, 330 watts por panel en policristalino, y monocristalino ya andan rondando los 400 watts. Entonces, nos genera un mayor porcentaje de eficiencia en menor espacio. Esa sería una de las ventajas de un panel monocristalino. Policristalino es un proceso diferente. Se producen los lingotes en bruto con impurezas en el silicio y se van vertiendo en un molde cuadrado cada lámina, ¿no? Entonces, como resultado, las láminas van a quedar con cierto nivel de impureza y va a disminuir la eficiencia por metro cuadrado de ese panel o por cada celda. Van a captar menos energía o van a producir menos energía eléctrica cada uno de las celdas. Entonces, podemos ya empezar a identificar las diferencias entre un panel monocristalino y un policristalino. Aquí tenemos los dos. El policristalino, si lo notan, es un poquito más azulito, se ven más azul claro, y mientras menos puro sea, se van a ir viendo de un color relativamente azulado, hacia color de azul marino, van a ir hacia azul cielo, digamos, por manejar una gama de colores, en donde el panel policristalino cada vez va a ser más, más clarito, ¿no? Mientras más impureza tenga, perdón. Ahora, ¿por qué hay estos dos tipos están en el mercado, ¿no? Y no se ha quedado el monocristalino, por así decirlo? Porque producir el silicio puro, el proceso de purificación es más caro. Entonces, aunque pudiera parecer que el monocristalino al hacerlo bien, con un nivel de pureza mayor, ofrece la ventaja de que produce más energía en menos espacio, el panel monocristalino es un proceso un poco más caro de producir, ¿no? Que el panel policristalino. Entonces, un panel policristalino, pues en el mercado va a ser mucho más barato, aunque nos va a producir menos energía. Actualmente se están generando procesos de fabricación cada vez con más pureza y cada vez más automatizados, que permiten, al ser los procesos automatizados, que haya menos contaminantes, que lo estén haciendo robots y entonces haya menos contaminantes a la hora de hacer el proceso de fabricación. Entonces, eso ha generado que vaya bajando el costo de los paneles monocristalinos cada vez. Se va volviendo más competitivo, ¿no? Al grado de que ya están en una paridad en el que, aunque si bien un panel monocristalino pudiera parecer más caro, al estar produciendo mayor energía, está generando un costo muy similar al de un panel policristalino. Ahora, hay una tecnología nueva que está surgiendo. Se llaman paneles PERC. Los paneles PERC ya traen, es la oblea de silicio o la celda de silicio, pero se le están agregando diversos aditivos o capas de aditivos que hacen que generen una mayor energía todavía que un panel monocristalino. Y aquí lo vemos, no sé si lo alcanzan a checar, está el monocristalino, el policristalino, que incluso se alcanzan a ver las impurezas, y está el panel de capa fina o PERC. Los paneles PERC
están haciéndose cada vez más eficientes porque permiten aprovechar un espectro mayor de la luz. De hecho, más adelante en otros seminarios, en otros módulos, vamos a ver un poquito más a detalle cómo funciona un panel PERC, porque es la tecnología que se está ocupando y es lo último que hay en tecnología ahorita. Entonces, aprovecha los espectros de luz infrarroja, lo cual nos va a permitir incluso eh, generar energía desde horas muy tempranas de la mañana, desde las 6, 7 de la mañana, cuando empieza a salir el sol, y hasta las 7, 8 de la noche, que todavía hay luz solar. Muchos otros sistemas no generan energía a esas horas, y los sistemas con paneles PERC, el espectro infrarrojo que aprovecha, nos va a generar energía todavía en esos horarios en los que normalmente no podíamos generar energía eléctrica a partir de un panel fotovoltaico. Entonces, esto está haciendo que los paneles sean todavía más eficientes y generen mayor energía durante un rango más amplio de horas a lo largo del día, ¿no? Ok, pasamos entonces, dejamos un poquito el tema de los paneles y nos pasamos a lo que es otro componente, que es el inversor. El inversor central, bueno, hay dos tipos de inversores, ¿no? Los inversores en general, ya sea inversor central o microinversor, que son las dos tecnologías, este es un inversor central y este de acá es un inversor o un microinversor. Este aparato es el encargado de convertir la corriente directa que genera un panel en pasarla hacia energía de corriente alterna, que es la corriente alterna, es la energía eléctrica que utilizan todos los aparatos eléctricos de nuestra casa o de nuestra industria y es compatible también con la energía que viene de la red de distribución. En este caso, en México, va a ser la red de CFE. Entonces, estos aparatos son los que están encargados de convertir la energía que proviene del panel hacia energía eléctrica utilizable por los aparatos en nuestra casa o en nuestra industria o comercio, o al finalmente la que no ocupemos, poderla inyectar a la red de CFE, ¿no? La modula para que sea compatible con la red de CFE. Estas son las dos vertientes que hay principales entre los sistemas de energía fotovoltaica. Principalmente cuando nos promueven un sistema de energía o nos quieren vender un sistema de energía, hay que distinguir entre dos tipos de tecnologías, es inversor central o microinversor. Son las que se han derivado principalmente actualmente en el mercado, ¿no? Un inversor central. Un inversor central es un sistema fotovoltaico conectado a la red eléctrica. Todos los sistemas van a requerir siempre un sistema que esté convirtiendo la energía de los paneles a energía eléctrica. El inversor central lo que hace es el clásico, es el que normalmente siempre ha existido, es el más viejo, por así decirlo, la tecnología más vieja. Y este inversor central es conocido porque jala de la energía de, si tenemos 10, 20, 50 o 100 paneles, todos los paneles van a agarrar cables que van a irse a conectar hacia el inversor central y todos esos recorridos de cable van a llegar a conectarse a este y este lo va a convertir, el inversor central lo va a convertir en la energía para la casa o para el negocio o para la industria, ¿no? O lo va a conectar a la red de CFE, dependiendo de cómo el tipo de sistema que se instale, ¿no? Entonces, el inversor central es un punto, es un aparato que va a captar toda la energía de todos los paneles que tengamos instalados en el techo o en la planta y de ahí la va a convertir en energía. Posteriormente vamos a hablar de cuáles son las ventajas y desventajas entre una tecnología y otra. Eso es en el módulo 2. Aquí estamos dando nada más una visión general, ¿no? Entre los puntos de ventaja que podría tener un inversor central es que tenemos centralizado toda la energía o en un solo punto y lo podemos revisar en un solo punto, ¿no? Y entre las desventajas que manejaríamos es que también al ser un solo punto, si hay ese punto o ese inversor falla, se queda sin energía todo el sistema, ¿no? Ahora, otra desventaja que tendría un inversor central es que necesitamos tener un determinado número de inversores instalados. Entonces hay inversores centrales que vamos a necesitar tener 10, 20 o 30 paneles para que el sistema pueda arrancar, ¿no? Y pueda estar generando la energía. Y también es un punto central de escalabilidad, es decir, yo puedo poner un inversor con X capacidad
un inversor central de 5 kilowatts, pero no voy a poder instalarle paneles que produzcan más de 5 kilowatts en total. Entonces, si necesito ampliar mi sistema, lo que tengo que hacer es cambiar este inversor central por uno de 10 o 20 kilowatts y entonces ya puedo conectar más paneles, ¿no? La siguiente tecnología sería el microinversor. Los microinversores son aparatos pequeños, son del tamaño de una celda de un panel o más o menos del tamaño de un, digamos, un poquito más grande que una tableta, ¿no? Que una tablet. Eh, son del tamaño de un celular grande o de una tablet, digamos, ¿no? Este, estos son aparatos que están encargados de convertir la energía eléctrica de cada panel, convertirla en energía, la energía fotovoltaica, convertirla en energía eléctrica. Son componentes más pequeños y por lo regular se va a instalar uno de estos abajo de cada panel o en los mismos rieles. Entonces quedan en el techo, no se van a poner en ningún otro lado, van a quedar junto con el panel, incluso quedan protegidos por el mismo panel, ¿no? Eh, una ventaja que tienen los microinversores sobre los inversores centrales es que es mucho más simple instalar los sistemas fotovoltaicos y son silenciosos. Es decir, van a estar en el techo, no nos van a generar ruido, no nos van a generar ningún tipo de no necesitamos un espacio adicional donde instalarlo, protegido, ni nada, porque van a quedar en el techo y estos aparatos normalmente están diseñados para aguantar intemperie, agua y todo lo que pueda haber en el techo, ¿no? Y otro de los detalles también importantes es que tienen una mayor duración. Estos aparatos están diseñados para aguantar condiciones climáticas extremas y no se dañan fácilmente y no generan puntos de temperatura alta como un inversor central, que un inversor central, al concentrar la energía de todos los paneles, uno de los detalles es que nos va a generar, un inversor central nos va a generar un punto de mucho mayor, nos va a generar un punto de mucho mayor voltaje que pues, va a generar puntos calientes, ¿no? En un central. Aquí en un inversor, microinversor, cada vez que estemos conectando un microinversor, el voltaje es mucho menor, entonces no tenemos puntos de voltajes muy elevados en los techos o voltajes muy elevados, ¿no? Tenemos el voltaje normal de 110 volts por línea o 220 volts, que es el que manejamos casi siempre en todas las instalaciones eléctricas de nuestra casa. ¿Sí? Te interrumpo. Por ahí Jesús Espinosa quiere ingresar, pero creo que le tienes que dar acceso a la video. No me aparece su, ¿cómo se llama? A lo mejor que intente Bueno, ingresar ahorita le digo porque no me que lo intente. aparece su solicitud. Todos los demás han estado accesando. Ok, ahorita le digo que lo Que lo haga intente y y digo ahorita para... lo dejo accesar. Le doy la autorización. Ok, Ok, continúo. ¿Sí me pueden ver todos? La presentación. Adolfo, ¿me ven? No se ve, está en la pantalla de Antonio Bernal, no se Ah, ve ok, la sí, es que presentación. acaba de, Antonio Bernal metió la presentación o su pantalla. Permítame un momento. Antonio, te pido de favor si puedes dejar de compartir la pantalla.
¿Ya se ve mi pantalla? ¿Se ve nuevamente la No, presentación? no se ve todavía, Ok, David. permítame. Ya quedó. ¿Ya se ve la pantalla? Ya ¿Se ve lo quedó. del microinversor? Ok, perfecto, gracias. Ok. Uno de los detalles de las ventajas de los microinversores es que ofrecen una garantía hasta 20 años en comparación con la garantía promedio que ofrece un inversor central, que es de 5 años, ¿no? Otro de los componentes principales de un sistema fotovoltaico serían los sistemas de anclaje. Los sistemas de anclaje son lo que va a fijar los paneles a los techos o en la superficie donde se van a instalar. Estos van a variar dependiendo de la superficie donde se pongan, en un techo de una casa o en un techo de lámina o en techos de concreto o teja, o incluso hay sistemas de anclaje que son para niveles, para pisos, ¿no? Entonces, va a variar también el tipo de, principalmente los sistemas de anclaje van a variar dependiendo de dos cosas. El tipo de lugar donde se va a instalar, o sea, el tipo de techo o superficie, y la otra va a ser las condiciones climatológicas donde se va a instalar. En lugares donde hay mucha, ¿cómo se llama? Posibilidades de, digamos, huracanes o vientos muy fuertes, se tienen que instalar sistemas que sean adecuados para resistirlos, ¿no? Para que no los arranque. Entonces, esto es lo que se va a, principalmente van a hacer las consideraciones para los tipos de anclaje que vamos a ocupar. Ahora, también, esto es muy importante, los sistemas de protección, no todos los instaladores ocupan los sistemas de protección adecuados para los sistemas fotovoltaicos y deciden instalar breakers o interruptores normales como los que se instalan en en las casas, como los que tenemos en cualquier centro de carga de las casas. Y el tipo de interruptores para sistemas fotovoltaicos tienen que ser interruptores diseñados para esto. Los sistemas de protección están diseñados para proteger contra sobrevoltajes, la red eléctrica y también los aparatos que tenemos en la casa o el lugar donde se instaló un sistema fotovoltaico. Recordemos que el sistema fotovoltaico va a estar en el techo y al estar en el techo es muy posible o tiene mayor probabilidad de que un rayo caiga en el sistema y entonces genere un sobrevoltaje elevado que pueda dañar la instalación. Por eso es necesario tener sistemas de protección como estos protectores de supresores de picos eh, que te van a tener que estar correctamente dimensionados dependiendo del tipo de sistema que tengamos instalado o la capacidad del mismo. Y también tiene que ir acompañado de un sistema de tierras correctamente dimensionado y correctamente instalado para que no haya ningún problema. Entonces, esto es algo del sistema de paneles fotovoltaicos, no nada más es pongo mis paneles y los conecto a la luz, hay que hacer un dimensionamiento y tener también los sistemas de protección adecuados para ni con el sistema en sí que tenga un fallo o que posteriormente se generen problemas con las instalaciones o los aparatos que tengamos en nuestra casa, ¿no? Recuerden que un sistema mal instalado puede hacer que se nos echen a perder nuestros aparatos eléctricos y normalmente ya en nuestra casa tenemos una inversión considerable en lo que son nuestras computadoras, refrigeradores, televisiones, sistemas de sonido y todo ese tipo de aparatos que tenemos, consolas de video y de videojuegos y eso. Es una inversión bastante considerable lo que tenemos en cada casa o en un negocio, lo que hay de equipos conectados a la red. Otro de los sistemas importantes es el sistema de monitoreo. Los sistemas de monitoreo nos van a permitir verificar la eficiencia y la producción de energía de cada uno de nuestros paneles. No todos los sistemas o todas las marcas nos permiten hacer un sistema de monitoreo por panel. Hay algunos sistemas o algunas marcas que nada más nos dejan saber cuánto fue la producción total de todo el sistema durante el día. Aquí con los sistemas de monitoreo que nosotros tenemos, podemos ver cuánto está produciendo cada panel de un sistema en una hora específica del día. Entonces podemos hacer un seguimiento
de cada uno de los paneles, y lo que nos va a permitir a los instaladores es detectar si existe alguna falla en el sistema y de esta manera ejecutar las acciones correctivas o en su defecto o en su caso, hacer varias las garantías correspondientes en cuanto a un panel, un microinversor. Entonces, esto es muy importante y los sistemas de monitoreo son multiplataforma, es decir, los sistemas de monitoreo que manejamos los tenemos en la nube y podemos accesarlos desde una tableta, desde la computadora o desde incluso desde nuestro teléfono, ¿no? David, Ok, ya mande. Jesús ya te hizo nuevamente otra solicitud de ingreso. Ok, a ver, voy a checar, permítame un momento. Ok, ya lo agregué. Ok, gracias. También Naum Santos, creo que agregó. ¿Le estoy dando acceso a las personas todavía? Creo que ya son todos, había como 3 en espera ahí. Quedaron tarde. Gracias. Ok, me regreso a la presentación. Y bueno, esto sería parte de lo que son los sistemas de monitoreo, lo que nos permiten hacer. Tanto al cliente final le va a permitir revisar su sistema y ver cómo está produciendo energía y todo. Obviamente la versión para el cliente final va a ser una versión un poquito más simple, sin tantos parámetros técnicos. Y hay una versión para el instalador que puede detectar ya variaciones de voltaje y otras cosas más técnicas que el cliente final a lo mejor no le va a entender o no necesita conocer todos los datos técnicos. Ahora sí que conocer watt por watt cuánto está produciendo o cómo está funcionando su panel. Pero sí el sistema para el cliente final le ofrece una flexibilidad para conocer cuánto está produciendo de energía y también muy importante que los sistemas de monitoreo de nosotros le permiten conocer al cliente cuánto está gastando de energía dentro de su casa, que eso es un dato muy, muy importante, que la mayoría, de hecho, no hay en el mercado otros sistemas de energía fotovoltaica que te permitan conocer a detalle la energía que estás gastando dentro de tu casa. Entonces, tú puedes, con estos sistemas, tener puedes tener una mayor control de la energía o de cómo está funcionando tu sistema fotovoltaico, cuánto estás produciendo con la energía solar y cuánto estás consumiendo también. Bueno, vamos a hablar de cuáles son las ventajas y desventajas de la energía fotovoltaica. A rasgos muy generales, ¿no? Ventaja es que las energías renovables son inagotables, ¿no? El sol va a salir todos los días y entonces vamos a tener una generación de energía constante. Eh, Va a mejorar la economía de quien adopte la energía solar, pues estas energías actualmente consiguen crear energía a un precio mucho más competitivo que con otro tipo de energías como son gas, gasolina, carbón o muchísimos más tipos de generación. Incluso mientras más se vaya adoptando a nivel general, va a llegar a tener un costo mucho más competitivo y mucho más bajo que muchas de las métodos tradicionales de producción de energía. Solo algunas pocas, como la energía hidráulica, la generada en presas, podría ser más competitivo en cuanto a nivel de costo, o la geotérmica, pero la desventaja de la geotérmica y la hidráulica es que no en todos lados se puede generar y requiere también inversiones grandes, ¿no? Entonces, la ventaja de la solar como renovable es que prácticamente México, el territorio mexicano, toda la República, tiene un nivel de irradiación muy importante que nos permite que prácticamente en cualquier lugar cualquier ciudad o cualquier lugar de México se puede instalar un costo muy competitivo de generación de energía. Otra ventaja sería un bajo mantenimiento. Los paneles prácticamente se les requiere dar un mantenimiento muy mínimo, como revisar las instalaciones, revisar conexiones y estarle dando un mantenimiento
de limpieza prácticamente nada más a los paneles. Entonces, eso nos permite que un costo de mantenimiento sea muy bajo. Ventaja también, disminuye el efecto invernadero, evitando las emisiones de CO2 o cualquier otro gas contaminante. Y también otra de las cuestiones importantes como ventaja es la escasez en la generación de residuos, a diferencia de, no, al instalar los paneles no estamos generando ningún residuo contaminante, como en el caso de la energía nuclear, por ejemplo, que estaría generando pues residuos nucleares que requieren un almacenaje especial y necesitamos tener un cuidado muy especial con este tipo del manejo de residuos, o otras tecnologías como el gas y eso que están produciendo CO2, ¿no? Contaminante, o el carbón que está contaminando y produciendo también emisiones muy altas de CO2. Desventajas que podríamos hablar de los sistemas de energía fotovoltaica. Uno de los principales es que requiere una inversión costosa al inicio. Podríamos hablar de que es más costosa, pero en realidad no. A la hora de que obtenemos un retorno de inversión en 4 o 5 años, estamos abatiendo lo que es el costo del sistema de energía fotovoltaica. Pero sí, al principio vamos a requerir una inversión grande, que actualmente con los costos de los precios que hay en producción de los paneles y todo, que han disminuido mucho, ya estamos prácticamente a la par o incluso a unos cuantos centavos de dólar más bajo que lo que es lo que es una planta, por ejemplo, de ciclo combinado. Pues una planta de ciclo combinado, que es la tecnología actual, que es de generar electricidad a base de gas, el costo por megawatt es ligeramente inferior en una planta de energía fotovoltaica que en una planta de ciclo combinado. Ahora, una de las desventajas es que depende de la climatología del lugar, ¿no? Es decir, depende de que haya luz, de que haya buena irradiación solar y todo. Como les comentaba, en México tenemos buena irradiación, por lo cual gran parte del problema se resuelve, aunque sí tenemos la desventaja de que si nos toca un día soleado, un día nublado, pues la producción va a ser significativamente menor a la que se produce en un día con mucho sol. Otra desventaja es que para almacenar la energía solar, vamos a requerir de baterías que actualmente tienen una durabilidad promedio de 10 años. Entonces, el sistema de baterías va a ser algo que vamos a tener que cambiar mucho más frecuentemente que los paneles que duran 25 o 30 años por el desgaste que tienen en esos ciclos de carga o descarga. Y las baterías actualmente tienen un costo más elevado incluso que los paneles. Entonces, uno de los detalles, no en todos los sistemas vamos a ocupar baterías, lo aclaro, no, un sistema fotovoltaico no necesita forzosamente baterías, pero en los sistemas que requieren baterías, eso nos eleva el costo del sistema fotovoltaico, ¿no? Otro detalle también es que requiere de espacio para la instalación. Necesitamos normalmente, para una casa o para un negocio, normalmente los niveles de energía que consumimos no requieren unas cantidades muy grandes de espacio. Normalmente una casa con 6, 8, 10 metros, 12 metros de techo podemos instalar. En un negocio con alrededor de 20 o 30 metros de techo podemos instalar un sistema que produzca la energía necesaria para ese lugar o para ese negocio. Pero en ciertos lugares o ciertos lugares con poco espacio, como serían edificios, que normalmente tienen una concentración mayor, una densidad mayor, porque son varios departamentos en un espacio más reducido, nos podemos quedar sin espacio para nos podríamos quedar sin espacio para generar la energía suficiente, ¿no? Esta desventaja con el tiempo se va a ir disminuyendo o vamos a irla desapareciendo, porque en medida que sean los paneles cada vez más eficientes, van a producir más energía en menos espacio. Entonces nos va a permitir que se equilibre la balanza entre producción de energía y el espacio requerido para producir esa energía, ¿no? Y otro proceso otra desventaja que los detractores de la energía solar lo dicen mucho, es que el proceso de fabricación de los paneles también produce CO2, pero el proceso de CO2, o sea, la cantidad de CO2 que produce un panel al momento de
de producirse o de generarse el panel, es muchísimo menor a cualquier otra energía o generación, ¿no? De hecho, prácticamente todo lo que fabricamos va a tener una huella de carbono, de dióxido de carbono. Entonces, uno de los detalles principales es que un panel va a ir, sí va a tener una huella de carbono, pero va a ir disminuyendo esa huella de carbono con todo lo que evita en cuanto a quemar energías fósiles y todo a lo largo del tiempo, pues se va a ir disminuyendo. Bueno, aquí tenemos los componentes de un sistema de ENFES, que son los que instalamos. Tenemos los paneles solares, estos son los microinversores, este es un sistema de monitoreo IQ y los sistemas de anclajes y de cableado que lleva, ¿no? Y bueno, obviamente aquí están representados el celular o una computadora. Y bueno, esto no lo incluye el sistema, pero es parte donde podemos ver el sistema de monitoreo, ¿no? Esto es un ejemplo de donde se puede ver el sistema de monitoreo. Normalmente lo que instalamos en Luxima va a depender del tipo de proyecto que sea, pero siempre vamos a manejar calidad de paneles Tier 1, que son los que tienen mayor calidad, y monocristalinos PERC o monocristalinos. A lo mejor en algunos proyectos no necesitamos PERC, porque entonces podemos instalar siempre monocristalinos, ¿no? Inversores IQ7, que son los que aprovechan más la tecnología de los monocristalinos, y los sistemas de monitoreo IQ. Siempre vamos a manejar anclajes certificados por ANSE. Los anclajes siempre van en aluminio con acero inoxidable. Esta es una ventaja. A veces en otras instalaciones nos venden anclajes con aluminio o con fierro, y el fierro o el hierro finalmente a lo largo de los años se va a oxidar y requiere mantenimiento o requiere cambiarlos. Aquí los anclajes ANSE certificados están diseñados para durar el tiempo que duren los paneles, ¿no? Y también se van a instalar los sistemas de protección eléctrica para la red, tanto para los aparatos del usuario como para la red de CFE, que posteriormente ahorita no está obligatorio, pero muy probablemente a corto plazo, digamos en 6 meses, CFE te va a requerir que instales sistemas de protección con las nuevas disposiciones generales que promovieron. Y bueno, la visión es tener energía limpia para todos, ¿no? Y la misión es que se entreguen soluciones tecnológicas que hagan el uso de la energía que sea accesible, fiable y para todos, ¿no? Estos son a nivel global, es donde se están instalando, el mercado global, donde están instalados sistemas ENFACE por diversos instaladores. Este es todo lo que está en naranja, es donde hay sistemas instalados. Y bueno, estos son parte del sistema de las soluciones de ENFACE que estamos promoviendo, ¿no? Son microinversores, sistemas de monitoreo. Esta es la parte que integra un sistema de energía. Esto va a ser replicable en comercios o en edificios o en cualquier lugar, ¿no? Estamos hablando de los microinversores que van instalados cada uno con cada panel. Va instalado un sistema de monitoreo y el sistema de monitoreo lo podemos accesar en tablets o en teléfonos. El sistema está preparado no en todos los sistemas, les comentaba, podemos llevar baterías, o debemos llevar baterías, a veces no se necesitan, pero si los necesitamos, tenemos el sistema de baterías y el sistema ya está preparado, si ven aquí, está preparado para los sistemas también a futuro de crecimiento de carga de vehículos eléctricos, ¿no? El sistema de monitoreo lo que va a hacer principalmente es enviar la señal hacia los celulares o hacia las tablets para que podamos a través de internet ver la producción de energía y el consumo de energía de nuestra casa en cualquier lugar donde estemos, ¿no? No necesariamente tenemos que estar en la casa, podemos estar
en otro domicilio y estar viendo qué está pasando con nuestro sistema de energía fotovoltaico y estar monitoreando qué está pasando con el consumo de electricidad de nuestra casa. Esto lo va a hacer a través de conexión a internet que exista cableada en la casa o con Wi-Fi, un módem celular o puertos de internet, ¿no? Eso dependiendo del tipo del lugar donde se instala el tipo de solución, pero está compatible con todos este tipo de tecnologías. Y vamos, como les comentaba, hay dos sistemas de monitoreo, uno para el dueño del sistema y otro para el profesional solar o el instalador, que este es el que le vamos a dar seguimiento al sistema para ver que no haya fallos y el otro sistema va a ser para el dueño para que también pueda ir viendo cómo funciona el sistema en su casa. Bueno, Enphase es los sistemas que nosotros instalamos no son sistemas que surgieron ayer o antier, ¿no? La compañía está funcionando desde el 2006 y desde el 2006 se han estado creando cada vez mejorando las tecnologías de los microinversores. Entonces es una tecnología que pues prácticamente ya tiene 14 años en el mercado, se ha ido probando y actualmente hay sobre 17 millones es más, ya vamos para los 20 millones de inversores enviados. Esta no está muy actualizada, pero hay hay millones de inversores instalados ya a nivel mundial, de microinversores. Aquí podemos ver los tipos de tecnologías, cómo han ido evolucionando, ¿no? Los sistemas de Enphase trabajan en bifásicos y sistemas trifásicos o sistemas trifásicos de estrella para industrias. O sea, estos sistemas son compatibles prácticamente con toda la red eléctrica o todos los tipos de red eléctrica que hay en México, ya sean residenciales o industriales, ¿no? O comerciales. Y bueno, las ventajas de un inversor inversor en cadena funciona de la siguiente manera. Esto es el inversor en cadena o central. Tenemos todos los paneles, recogemos la energía de todos los paneles fotovoltaicos y nos vamos hacia un inversor central, que es el que transforma en la corriente de energía alterna que ocupamos en la casa o que ocupan los aparatos, o que se exporta hacia CFE. En un microinversor, cada microinversor está gestionando la energía de manera individual y entonces lo que va a hacer es generar toda la energía eléctrica y mandarla a la red. Y aquí es donde el punto de monitoreo. Aquí vamos a estar viendo cuánta energía se produce en el sistema y cuánta se está gastando. Y aquí es donde mandamos la energía hacia los aparatos en nuestra casa o en la industria, el comercio donde estemos, o en los excedentes se van a la red eléctrica de CFE. Entonces, como tenemos cada uno de los paneles gestionado de manera individual, estamos obteniendo la mayor energía de cada panel posible. La ventaja es que vamos a tener un mejor rendimiento. ¿Por qué obtenemos un mejor rendimiento? Porque dependiendo de las condiciones de cada panel, puede afectar el rendimiento de cada panel, las sombras, obstrucciones que haya, o qué tanto esté dañado el panel, si hay degradación o está sucio, o si el panel está a una temperatura diferente, o el panel tiene algún daño o algo cubriéndolo, algún asombreado, va a tener menos rendimiento. Pero entonces el sistema de nosotros lo que va a hacer es, como está optimizando cada panel, va a obtener el mejor rendimiento siempre. ¿Por qué siempre va a obtener el mejor rendimiento? Porque en un inversor central pasa lo siguiente. En inversor de cadena o central, si hay un panel que está corriendo al 50% de su capacidad porque está sucio o dañado, el sistema se va a adaptar a generar energía al de menor capacidad, y esa es la energía que van a producir todos los paneles. Un ejemplo práctico que puedo hacer una comparación es como si fueran 10 personas corriendo y todos se tienen que adaptar al ritmo del más lento, ¿no? Entonces, si hay una persona que no está en muy buena condición física porque se siente mal o porque su condición física simplemente no le permite correr más rápido,
los 10 van a tener que correr al mismo ritmo y entonces se van a tardar más en llegar a la meta o el kilometraje que van a recorrer la distancia que van a recorrer en determinado tiempo va a ser menor porque todos tienen que correr a la velocidad del más lento. En cambio, en el sistema de microinversores, cada persona puede correr a su ritmo y entonces lo que se va a hacer al final es sumar la distancia que recorrieron cada uno de manera individual en determinado lapso de tiempo, digamos, a lo largo del día. Entonces, el kilometraje la distancia que recorran esas 10 personas, corriendo cada uno a su ritmo, va a haber quien corra muy rápido y quien corra muy lento, pero al final se va a hacer un promedio de todos y va a ser mucho mayor el promedio de energía producida o la distancia, en este caso en el ejemplo de los corredores, ¿no? Va a ser mucho mayor la que produzcan a lo largo del día. Entonces, eso nos va a generar una mayor producción solar por cada día. ¿Cuáles son las ventajas en este caso, ya de los microinversores de Enphase? Tienen la confiabilidad, están regulados y tienen estándares de manufactura de nivel de clase mundial, o sea, están certificados por diferentes organismos, tanto como se venden en Europa, en Estados Unidos y todo, otros países pues tienen niveles de certificaciones muy, muy altos, ¿no? Están probados para ambientes adversos, incluso tengo videos donde están funcionando sumergidos, no están diseñados para funcionar sumergidos, pero en las pruebas que les hacen pueden estar funcionando incluso sumergidos en una cubeta de agua y pueden seguir funcionando, no se les mete agua, están diseñados con carcasas encapsulados NEMA 6 o IP67, que son los, niveles ¿cómo se llama? De encapsulados para que no se dañen. Incluso ya muchos teléfonos celulares nuevos están saliendo con estas certificaciones para que son contra agua, se caen en una alberca algo y no se dañan. Estos ya los tenemos nosotros en los microinversores. Nada más que aquí es bien importante porque aquí estamos trabajando con corrientes eléctricas realmente como la que tenemos en nuestra casa. Entonces, a ninguno de nosotros se nos ocurriría meter un aparato eléctrico, una licuadora o algo en una cubeta porque va a producir un corto y va a hacer que se dañe nuestra instalación, ¿no? Un celular sí, porque está trabajando con voltajes, a lo mejor se nos cae en una alberca, no pasa nada, porque está trabajando con voltajes mucho más bajos, ¿no? Entonces, este es el grado de confianza que tienen los fabricantes de los microinversores de Enphase en sus equipos. Podemos sumergirlos en una cubeta o en una alberca y van a funcionar. Y bueno, la garantía de 25 años que tenemos en los microinversores en Estados Unidos tienen esa garantía y en Latinoamérica tenemos 10 años con opción a 20 años. De hecho, los que estamos instalando nosotros ya tienen, por acuerdo con el fabricante, 20 años de garantía. Ahora, seguridad, no tenemos voltajes en corriente directa muy altos. Trabajamos con la corriente normal que trabajamos en casa normalmente, 110 volts por línea, 127 volts por línea o 220, que es lo que normalmente existe, ya está ese voltaje en las empresas o en las casas, en los negocios. Entonces, eso no nos genera que en un panel con un inversor central, a veces llegamos a trabajar con voltajes de 600 o 1000 voltios. Entonces, eso es un problema de seguridad también, de que si hay una persona que no esté debidamente capacitada y anda en el techo y corta un cable que no es, por digamos, sube un instalador alguien que esté haciendo una construcción, un albañil o un eléctrico no calificado, o alguien que esté haciendo instalaciones de aire acondicionado, por ejemplo, nos puede generar que esta persona se electrocute si tiene un sistema de inversor central. Con un microinversor vamos a trabajar con las corrientes normales que hay en una casa o en una industria de 220 volts máximo. Y bueno, la simplicidad de la instalación y la flexibilidad de diseño y logística son una de las características del microinversor. Estamos hablando principalmente de la escalabilidad. Es decir, con los microinversores de Enphase podemos instalar desde 4 microinversores, que es lo mínimo que permite CFE, hasta 600, 800, 1000, 2000, 5000, 10,000, los que necesitemos, ¿no? Entonces siempre vamos a
tener la ventaja de escalabilidad, vamos a poder ir agregando todos los microinversores que necesitemos según nuestra necesidad, ¿no? Muchas veces sabemos que en las casas, a lo mejor al principio ahorita ocupamos 6 paneles y después instalamos un clima o ampliamos la casa y necesitamos tal vez 2, 3, 4 más. O un negocio empieza con 10 paneles, pero crecen sus necesidades, aumenta su producción y necesita instalar más paneles. Siempre vamos a tener la opción de escalabilidad sin tener que cambiar un aparato, un inversor central o cambiar toda la instalación. Y bueno, con esto concluimos la introducción, ¿sí? Por ahí Mande. Alfonso Facundo está intentando entrar y no ha podido. A ver, Ok. no. Tal vez se habrá salido, se desconectó. Sí, yo creo que se desconectó. No me aparece su solicitud de Sí, conexión. Ya no me aquí le aparece aquí estoy. en línea. ¿Te aparece a ti? No, es que le estoy avisando. Tal vez por la hora de la Bueno, conexión o algo, ya ahí no aparece. lo vas a ver, ¿no? Está intentando nuevamente. Sí, Bueno, en el caso de las preguntas, de hecho han sido hasta ahorita tres personas que han estado haciendo preguntas. No, son más. A ver, permítame. 4 personas. En principio, Horacio hace varias preguntas. Voy a dejar una de ellas al final. Dice, ¿cuáles son ok, los principales problemas? ¿Cuáles son los principales problemas? O sea, los más recurrentes que presentan los paneles solares. ok. Un panel solar, los problemas más recurrentes de un panel solar, principalmente podrían ser cuestiones de garantías. Es decir, los paneles tienen una garantía de 20 o 25 años según el fabricante. Problemas de construcción podrían ser que tengan un filtrado de agua, ¿no? O que tengan algún calentamiento en alguna celda específica o en alguna zona, alguna celda que venga de mala calidad y entonces nos genera ¿cómo se llama? Pues un problema en la cantidad de energía que está produciendo, ¿no? Pero estas cuestiones normalmente van a ser como cualquier otro aparato, la calidad, ¿no? Dependiendo del fabricante, dependiendo de la calidad del fabricante, pues estos problemas se van a dar en mayor o menor escala. Problemas que pudieran tener también aparte un panel es una degradación. Todos los paneles van a tener degradación. Finalmente, al estar expuestos a la luz solar y a la intemperie, pues se van a ir dañando, se van a ir degradando, pero ya hay un factor de degradación contemplado dentro dentro de la fabricación y dentro de las especificaciones o las certificaciones de cada panel. Entonces, Okay. Y otro detalle también importante que pudieran tener otro falla ya son cuestiones en cuanto a climatológicas, por ejemplo, una granizada o daños por un huracán o por cuestiones de ese estilo, en que objetos golpeen la superficie de los paneles y los quiebren, pero ya son cuestiones fortuitas, es decir, al romper un panel, pues puede generar un daño en él, que eso ya Okay. es fortuito, ¿no? Esos serían los principales problemas que se darían en unos paneles solares, ¿no? Ok, otra más de Horacio Carrillo. En los paneles se presenta el problema de obsolescencia que llegan a tener las computadoras. Bueno, en los paneles cada vez está mejorando la tecnología y es obvio que cada vez van a ir saliendo, pues paneles más eficientes y paneles con mucho mayor, potencia, ¿no? Y se van optimizando. Es lo mismo que en las computadoras, ¿no? Cada vez tenemos procesadores más potentes o teléfonos más potentes y con más capacidad y van saliendo a un costo similar a lo que nos costó un teléfono hace 2 o 3 años, ¿no? Y ahora tiene ya mejor cámara y Sí. tiene mejor, un teléfono tiene más memoria y todo. Ese es el avance que ha ido teniendo los Ok. paneles, ¿no? Y eso es un avance natural que se va a dar. Ahora, un panel no va a ser obsoleto.
Es decir, siempre te va a estar garantizando que te va a producir energía para la que fue fabricado, ¿no? Obviamente con un factor de degradación que le digo, va calculado que va bajando, a lo largo de 20 años va a bajar 10, 15, 20% la producción, pero siempre vas a poder actualizar tus paneles si lo prefieres, si lo quieres. Puedes actualizar tus paneles y comprar paneles nuevos, aunque no se recomienda porque siempre va a estar tu sistema va a estar dimensionado para la energía que si está bien, si está correctamente dimensionado, vas a estar generando la energía suficiente para tu casa. Y no necesitas comprarlos o Ok, cambiarlos, ¿no? Claro que sí. Un ok. detalle. Bueno, aquí hago una acotación. Si necesitas, por ejemplo, actualizar tu sistema para tu casa porque ya tienes mayor consumo, podrías comprar paneles de la última generación, lo más nuevo que haya, y agregártelos a tu sistema, ¿no? Entonces no va a pasar nada, que se vuelva obsoleto. Gracias. Tiene que ver nuevamente con los paneles. Dice que el silicio reacciona químicamente con el efecto de la luz. Bueno, sí, bueno, no es una reacción química, más bien es una reacción en cuanto a la onda infrarroja o la cantidad, el espectro de luz que llega, produce una reacción de excitación en los electrones que quedan atrapados en las capas dieléctricas, o sea, en unas capas que tiene el silicio. Entonces, eso es lo que genera un efecto que queda atrapado los electrones y va a generar la generación de energía. Entonces, esa energía, como lleva como una capa digamos, como una redecilla por así llamarlo, de conductores o de cobre por lo regular, ahí es donde se genera esa electricidad y esa electricidad ya se lleva mediante el controlador, el procesador lógico que lleva el panel, se va a llevar esa energía hacia el panel, ¿no? Ok. Otra pregunta más de Horacio. Dice, ¿qué tan grande es el problema de robo de electricidad en México? Esto es a través de los conocidos diablitos. Pues sí es muy grande, realmente ese es un problema que tiene CFE, ¿no? Hay mucho robo de electricidad y bueno, precisamente muchas de las cuestiones que se están generando con la CENER y todo es precisamente que se actualicen los medidores, que se actualicen los sistemas de conexión, los modos de interconexión y todo, porque hay mucho robo de energía. No tengo el dato, honestamente, cuántos millones de megawatts, pero sé que son millones de megawatts que se roban a través de diablitos o conexiones eh, mal, que no tienen contrato, conexiones sin contrato, ¿no? O gente que se cuelga directamente de los postes y eso, ¿no? Otra pregunta más. Esto es de Naún Santos. ¿Qué pasa cuando llega el fin de la vida útil de los paneles solares? Cuando llegue el fin de la vida útil de los paneles solares, normalmente se tendrían que enviar hacia cuestiones de reciclaje porque, bueno, el panel tiene una vida útil de 25 años con una producción estimada arriba del 80% de su capacidad. Es decir, hay sistemas donde un panel podría durar a lo mejor 30, 40 o 50 años produciendo energía. Obviamente ya se degrada tanto que a lo mejor dentro de 30 o 40 años el panel está produciendo la energía al 50% de lo que originalmente estaba diseñado, pero va a seguir produciendo energía. Si tú lo quieres desechar y cambiar por paneles más nuevos, pues se puede cambiar, ¿no? Normalmente, ¿qué va a pasar en un sistema? Mientras te esté produciendo energía, es como un carro, ¿no? Mientras siga andando, pues lo vas a seguir utilizando, a menos que ya se descomponga y de plano ya no sirva o lo quieras cambiar por cambiar un modelo, por seguridad o lo que quieras, ¿no? O por renovarlo, ¿no? Pero para ese entonces, para cuando ya cumpla 25 años, ya te dio 20 o 30 años de energía, 25 años de energía gratuita, ¿no? Bueno, entonces, pues es como todo,
si cambiar, si lo quieres cambiar o si ya está muy degradado y la producción de energía es mucho menor, ¿no? Ok. Juan Antonio Corrales pregunta, ¿puedes decirnos los precios de los paneles, inversores, sistemas de monitoreo, de las opciones, de las diferentes opciones en el mercado? Ok, sí, bueno, aquí depende, es por proyecto, hay diferentes opciones. Normalmente un inversor, digo, no les podría dar un precio porque depende de cuántos paneles sea el sistema y todo, ¿no? O sea, pero normalmente un sistema de microinversores es un poquito más caro que un sistema, estamos hablando entre un 5 y 10% más caro que un sistema de inversor central. Eh, ¿Por qué es más caro? Porque es más eficiente también, ¿no? Eh, Porque nos va a producir mayor cantidad de energía con menos paneles y nos va a producir, y nos va a dar otras ventajas como monitoreo y ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, digamos, si para un sistema en específico, hablando de un proyecto X, un sistema de inversor central nos cuesta 50,000 pesos, con un sistema de microinversores a lo mejor nos va a costar 56, 58,000 pesos, ¿no? O un sistema de 1,000,000 de pesos, a lo mejor el sistema de inversor central nos va a costar 1,000,000 de pesos para una industria y para una industria con una tecnología de inversor de microinversores nos va a costar 1,50,000, 1,80,000 pesos. Un poco más, ¿no? ¿Por qué nos cuesta un poco más? Porque vamos a generar más energía por el número de paneles instalados. A la larga vamos a tener mayor energía. Ok. Ok, gracias, David. Tomás Reyes pregunta, ¿la mayoría de las casas no tienen preparación para instalación de paneles solares? O sea, no tienen alguna Sí, no existe la adecuación preparación. para ello. ¿Se tiene que hacer muchos cambios para instalar? No Ahí, ¿qué necesariamente, podrías dependiendo del tipo comentar? ok, no necesariamente se tienen que hacer cambios drásticos, ¿no? En una instalación para una casa. Normalmente sí se tienen que agregar cosas como eh, el tipo de, como algún concentrador o una caja pues es un concentrador de switches, ¿no? Y hacer algunos cambios en el cableado o poner algún ducto para cablear. No es una instalación invasiva, por así decirlo. No vamos a romper ahí la pared o generar ahí es como una instalación eléctrica. Normalmente la instalación va a ser similar a lo que tendrías que instalar. Por ejemplo, si alguien quisiera instalar un clima en su casa, un sistema de aire acondicionado, va a ser muy similar el tipo de instalación, o sea, eléctrica, los cambios que se tienen que hacer. No es tan invasivo o va a generar ahí un gran problema. Ahora, me he encontrado con casos donde hay casas que tienen instalaciones mal hechas, que no las hizo un eléctrico, las hizo el albañil o las hizo la constructora que lo hizo alguien que no estaba, realmente está mal diseñado el sistema eléctrico de la casa, y ahí sí de repente hay que hacer cambios, pero porque está mal hecho el sistema eléctrico de la casa y está mal desde hace años o desde que construyeron la casa. Entonces, hay veces en que sí se necesita hacer cambios, pero porque hay un diseño, y incluso me ha tocado que hay casas que tienen mal diseñado su sistema eléctrico y eso les está produciendo un gasto de energía mayor de lo que realmente están gastando. O sea, están pagando recibos de luz más caros porque está mal diseñado su sistema eléctrico. Entonces, es cuestión de cada proyecto se tiene que revisar y normalmente los cambios no van a ser tan drásticos. Les digo que lo podría comparar con los mismos cambios eléctricos que te va a generar instalar un sistema de aire acondicionado. Ok. Ok. Hay otras dos preguntas. Dice, ¿qué tan importante es tomar en cuenta tanto la orientación de los paneles como la propia inclinación? Esta pregunta la hace Ok, Juana Jaimes. es muy importante, sí, la orientación y la inclinación de los paneles, dependiendo del proyecto. Esto ya depende de cada proyecto en específico y la ubicación geográfica del proyecto. Precisamente en los módulos siguientes vamos a verificar sobre lo que es un proceso de cómo diseñar un proyecto y
y tiene que ver la inclinación de los paneles para obtener una mejor optimización o mayor irradiación solar a lo largo del día, ¿no? A lo largo del año. Esas son las consideraciones que se hacen, ¿no? Ahora, no todos los techos o no todas las casas o en todos los proyectos se va a poder obtener la ubicación óptima. Muchas veces hay lugares donde los instaladores dicen, no, la inclinación correcta debe ser 15 grados y viendo hacia el sur. Sí, pero estéticamente no en todas las casas se van a poder poner, o en todos los techos de las empresas o los negocios, se van a poder poner en esa dirección porque Sí. los techos están ubicados de otra forma. Entonces, siempre se busca un balance, se hacen precisamente simulaciones de diferentes modelos de diseño para generar el que produzca mayor energía y también no sea invasivo estéticamente o no sea invasivo, o sea, tenga la mejor costo-beneficio, digamos, ¿no? Y estéticamente también no se vea feo, ¿no? Ok, otra pregunta más. En tu charla mencionaste algo sobre las granizadas. Aquí Antonio Pereira pregunta, ¿qué resistencia tiene el equipo a este daño? Y además, ¿cómo se mide? Ok, se miden por presión de kilogramo, centímetro cuadrado, perdón. Muchos de los paneles ya tienen protecciones o están diseñados para aguantar granizadas. Incluso si tienen dudas sobre esto, les voy a mostrar más adelante en los siguientes módulos, este, videos de ejemplos de pruebas de impacto y todo que se le hacen a los paneles para que resistan granizadas. Obviamente hay situaciones que son muy anormales y granizos muy grandes o situaciones meteorológicas que son completamente extraordinarias y entonces pudieran generar daños en algunos paneles, ¿no? Normalmente van a estar diseñadas las instalaciones para resistir unas granizadas muy, muy fuertes y a lo mejor va a haber daños si tenemos 100 paneles, a lo mejor se va a dañar un determinado porcentaje de paneles, se van a dañar 2, 3, 5 paneles que tendrán que ser reemplazados. Y también normalmente en los esquemas de financiamiento de los paneles o para empresas y eso, hay un aseguramiento contra siniestros, entonces están cubiertos. Ahí se puede tener la cobertura contra ese tipo de eventos también, como sería también una cobertura contra incendios o contra huracanes o inundaciones o ese tipo de cosas, ¿no? Ok. Otra pregunta más. Sergio Sánchez pregunta, ¿cuáles son los riesgos de instalar un sistema más barato o con una empresa que no esté certificada? Riesgos de instalar sistemas con una que no esté certificada, que esté mal la instalación y que te genere problemas, ¿no? Ese sería el primero, que te genere problemas a tus aparatos eléctricos, que te genere problemas a tus mismos microinversores y por consiguiente daños en el mismo sistema que no te lo cubra la garantía de los fabricantes, ¿no? Eso sería con un instalador que no esté certificado. Instalar equipos de bajo costo normalmente no tienen certificaciones y no tienen las garantías. Te ofrecen las garantías, digamos, de voz. Te dicen, no, sí, te lo garantizo 20 años, 30 años. ¿Y cuál? A los 2, 3 años que te falla, lo quieres tramitar y no tienen ni siquiera centros de atención en México, o los equipos son chinos, o para tramitar la garantía tienes que enviarlo casi a China y se hace inviable, no sé, cosas por el estilo, ¿no? Y otro riesgo, por ejemplo, que te pongan anclajes que no sean certificados o anclajes que no cumplan con ciertas características y en un evento como una huracán o alguna cosa, tus paneles salgan despedidos volando, se prendan de tu techo y terminen dañando propiedades ajenas o terminen dañando otras cosas que podrían generarte a ti a lo mejor una demanda o un problema legal con otras personas, ¿no? También, si están Sí. mal conectados, te puede generar un riesgo de arco eléctrico, que son riesgo de incendio y que se queme la instalación y que por lo mismo se genera un incendio dentro de tu casa o se genera un incendio dentro de tu fábrica o tu negocio. Son parte de los riesgos de tener equipos de baja calidad. Otro es que más adelante, por ejemplo, al CFE, al requerirte que tu aparato cumpla con ciertas normatividades, tu equipo no los cumpla, y si es un equipo de bajo costo, no, tal vez ni siquiera sea escalable, y entonces a lo mejor en 6 meses, en un año, 2 años, CFE te va a requerir que lo tenga, y entonces tengas que
cambiar de equipos y entonces ya no, ni siquiera vas a alcanzar a amortizar tu inversión. Es decir, si tu inversión tú le vas a amortizar en 4 o 5 años y tienes que comprar equipos nuevos en 2, 3 años, ya no alcanzaste a amortizar la inversión porque los equipos no son escalables a las nuevas normatividades que te pida CFE, por ejemplo, para tener tus equipos, ¿no? Entonces son riesgos que pueden dar, Ok. ¿no? Ok. Gracias, David. Bueno, pues esas son las preguntas que estaban dirigidas a ti. En este caso, Horacio Carrillo hace y Sergio Sánchez por ahí también piden que si nos puede compartir su experiencia y opinión en cuanto al uso de paneles solares a Esteban Michel. ¿Sí nos escuchas, Esteban Michel? Sí, buenas tardes. Sí, por favor, ¿cuál ha sido tu experiencia en el uso de paneles solares? Pues mira, yo estuve proponiendo durante 5 años antes del 2016 poner un sistema fotovoltaico con paneles solares para operar el pozo del CDT Villeta. 5 años que me lo echaron para abajo la gente de Oficina Central de FIRA, hasta que yo me molesté y estuve insistiendo que debería haber congruencia entre el discurso que manejamos de sostenibilidad y lo que realmente tenemos en los centros de desarrollo tecnológico de FIRA. Y pues bueno, cuando estuvimos ahí participando con el proyecto, pues hubo muchos cuestionamientos, principalmente alto costo inicial, porque nosotros propusimos no nomás un sistema para operar el pozo, sino para operar el bombeo, un invernadero y todo el sistema de instalaciones de Villadiego, lo que son 30 habitaciones dobles, oficina, comedor, etcétera, ¿no? Aulas. Y al final, pues, nos aprobaron 2.875.000 pesos para instalarlo. Y fue inaugurado el 22 de enero del 2016. Fue el director general de FIRA, el doctor Rafael Gamboa, y lo echamos a andar. En aquel entonces hubo muchos detractores, principalmente por la operación del sistema de fotovoltaico para el pozo profundo de Villadiego. Les quiero decir que nosotros fuimos los primeros que generamos un proyecto de ese tipo en Guanajuato. Batallamos mucho, por cierto, para que nos dieran el contrato de interconexión con la CFE. Compramos los medidores bidireccionales y en diciembre del 2015, pedimos que se instalaran porque pues iba a hacer la inauguración en enero y pues se perdieron y tuvimos que presionar a los de la CFE para que aparecieran y aparecieron por ahí en Salvatierra, ¿no? Los instalamos, se inauguró y para esto pues les quiero decir que nosotros también teníamos pues muchas dudas, como creo que muchos de ustedes tienen por las preguntas que están haciendo. Y de tal manera que nosotros contratamos al CENER, que es el Centro Nacional de Energías Renovables, que implementó el gobierno del estado de Guanajuato, que está a un lado de la Facultad de Electrónica y Sistemas, que se llama FIME, de la Universidad de Guanajuato en Salamanca. Y con ellos hicimos un contrato de supervisión de las instalaciones. Nos costó 140,000 pesos la supervisión, pero ahí supervisamos la instalación del último tornillo hasta operar los paneles, porque queríamos tener la garantía pues, de que fuera un sistema efectivo y que no pudiéramos tener problemas a futuro por la cuestión de las implicaciones que tienen desde el punto de vista administrativo para los que anduvimos gestionando el proyecto. Afortunadamente, a estas alturas del partido, después de 3 años de haberme jubilado, pues ahorita con orgullo les puedo decir que el sistema, los 3 sistemas se están operando sin ningún problema en Villadiego. En el caso del pozo, le están llegando recibos con 37 centavos
de manera mensual. Les quiero decir que nosotros llegamos a pagar 450,000 pesos en un año, porque pues Villadiego no tenía el subsidio de la tarifa 9N que tienen los agricultores, y a nosotros nos llegaban recibos de casi 8 pesos el kilowatt hora. Entonces, haciendo un análisis de post principalmente del pozo, que es lo que a mí me interesaba más por la oportunidad que hay, pues a estas alturas, pues creo que se amortizó, como lo evaluamos ex ante, en 4 años y medio. Y pues bueno, ahí está Villadiego como una, pues como una prueba fehaciente de los beneficios que conlleva instalar sistemas fotovoltaicos para operar pozos profundos, para operar estanques de bombeo, invernaderos, y para operar pues las instalaciones de Villadiego, ¿no? Entonces, creo que esa es una oportunidad para que los que todavía no creen en este tipo de proyectos, pues pudieran indagar, ¿no? Y hacer una evaluación esposa. Y Joaquín Osorio es el que puede pasarle los recibos, cuánto costaron los sistemas. Ahí se instalaron 164 paneles solares para operar el pozo, haciendo pues un cálculo de un consumo sobre el nivel histórico de consumo del 80%. No quisimos llegar al 100% porque nos dijeron que la CFE, para empezar, tardaba mucho en pagarte, y por otro lado te pagaban muy barato, y más vale tener una pizcachita ahí de un margen para que pues consumas lo que estás produciendo y no estarlo suministrando al 100% a la CFE. Entonces, pues es una oportunidad de inversión a nivel de país, y creo que ahorita pues con todo lo que se vino de discusiones respecto a las energías renovables, creo que habría que darle otra lectura a ese tipo de comentarios, pero más que nada es en relación pues, a las inversiones de empresas extranjeras que lo hicieron con algunas ventajas, ¿verdad?, que no viene al caso ahorita comentar, pero a nivel de una empresa, de una industria, un comercio, una pyme, creo que a todas luces, teniendo un sistema de interconexión con la CFE, pues es muy, muy benéfico instalar sistemas fotovoltaicos con paneles solares. La recomendación sería nomás que... Gracias, Esteban. Perdón. Que fueran empresas certificadas. La certificación, pues hay varias. Nosotros nos guiamos mucho en el catálogo de empresas confiables de FIRCO, que te lo recomiendo que lo chequen. Los que estén anotados ahí, es una empresa confiable, porque ellos fueron los primeros que estuvieron investigando de manera muy fehaciente pues la solvencia técnica, financiera y económica de las empresas que estaban participando en sus proyectos. Y como ahí era pues inversión a fondo perdido, pues tenía que tener la garantía pues de que fuera a funcionar. Eso es todo lo que me gustaría comentar. Si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto. Gracias, Esteban. Veo aquí otras preguntas. Bere Albino dice, en caso de que el panel se dañe por cuestiones climatológicas, ¿es posible repararlo o es necesario cambiarlo por completo? Bueno, hay algunos paneles, dependiendo del tipo de daño, en el que el panel puede seguir funcionando obviamente se ve disminuida se reduce su capacidad de generar energía. Y bueno, ahí ya va más a cuestión de algunos clientes. Hay paneles que pudieran tener algún daño, por ejemplo, se puede resquebrajar por algún impacto de una piedra o algo así, o algún daño físico, y disminuye su porcentaje de generación de energía a un 90%. Y hay gente que decide, no, ¿sabes qué? Pues así que se quede, de todos modos me está produciendo energía. O hay gente que lo cambia, de acuerdo a, o sea, si quiere la energía,
lo puede cambiar, ¿no? Ya eso es sujeto a cada persona o a cada instalación, pero por lo regular, si un panel tiene un daño y está dentro de garantía, pues se va a cambiar con la garantía, ¿no? Si tiene un cambio que es atribuible a un defecto de fabricación, ¿no? Ahora, también se puede, si tuviera un daño físico por alguna cuestión de que se subió un instalador, una persona ajena y lo dañó porque lo pisó, lo rompió o algo, no se puede cambiar un solo panel si es el que está dañado, no hay ningún problema, ¿no? Si es algo que no lo cubriera una garantía, ¿no? O un seguro. Ok, hay otra pregunta más de Jorge Luis Pérez. Dice, inversor central, ¿es tecnología obsoleta ya que no se usa o por su costo se sigue usando con respecto a los microinversores? Ok, aquí hay un detalle importante. La tecnología de los inversores centrales no es estrictamente obsoleta, se sigue utilizando, principalmente en mercados emergentes que, en este caso México, se sigue vendiendo mucho, la siguen promoviendo mucho, porque es una tecnología que va rumbo a la obsolescencia, pero todavía se ocupa. Entonces, digo, en mercados emergentes o que apenas están entrando a la energía fotovoltaica, se siguen vendiendo porque el costo es menor, aunque realmente la capacidad de producción de energía también es menor, ¿no? Entonces, los que están promoviendo la energía solar con microinversores, con inversores centrales, pues realmente es tecnología que en unos años tal vez ya va a quedar obsoleta, porque la tecnología de microinversores es lo más nuevo que hay y es lo que está generando mayor eficiencia, ¿no? Entonces, no está obsoleta de que ya no se vaya a poder utilizar, no se pueda utilizar o no te vaya a producir energía, pero sí en ciertos mercados como en Europa, en Estados Unidos, ya no está teniendo el impulso que tenía antes. Hay algunas situaciones en las que se sigue ocupando energía central para producción por el costo que tiene, que es más económico, y en lugares donde puedes meter, digamos, una planta solar en un campo que tengas muchísimo espacio, pues a lo mejor pudiera hacerse el balanceo del sistema metiendo mucho más paneles policristalinos y un inversor central grande, y el costo pudiera llegar a ser incluso más bajo por kilowatt que un microinversor, pero son casos muy específicos, ¿no? Entonces, por eso todavía se sigue usando, ¿no? Ok, una pregunta más, Alfonso Facundo. Pregunta si sobre el uso de las celdas solares, o sea, de los paneles solares en las albercas, ¿es factible? Sí, se pueden utilizar para las albercas. Los paneles solares, al generar energía, se puede generar incluso sistemas de bombeo de calor eh, para calentar el agua de las albercas, ¿no? O sistema de calentamiento de agua para las casas también. Se puede calentar el agua a través de calentadores eléctricos, ¿no? El agua a través de sistemas de bombas de calor eléctricas. Hay ejemplos de aplicación en lugares donde, por ejemplo, hay zonas de uso común o casas o clústeres de casas que tienen alberca entre varias, es una alberca común para varias casas, como un condominio, y en esas áreas comunes se han implementado sistemas de energía solar, tanto para alimentar la iluminación del área común, como también las bombas de la alberca y las bombas de calor para las albercas, ¿no? Entonces sí es factible utilizarlo. Ok, gracias. Una pregunta más de Valentín Rebollo, nada más que la quiere hacer en vivo y en directo. Adelante. Adelante, Valentín. Sí, gracias, compañeros. David, buenas tardes, compañeros Buenas todos. tardes. Una pregunta. Yo estuve haciendo un análisis, por ejemplo, para mi casa, y la pregunta va encaminada en que no voy a poder eliminar dentro de mi sistema el famoso DAP, que es el derecho de alumbrado público,
que es un costo interesante, o sea, sí es significativo en el costo total de mi uso de electricidad. Yo creo que aquí es conveniente, si tú en la vez pasada nos dijiste que tenías por ahí más o menos un modelo en el que si es conveniente en casa habitacional, hasta qué nivel es bueno invertir por el tipo de amortización, o a lo mejor le estamos dando muy anticipadamente el beneficio a CFE a través del ¿cómo se llama?, de este panel fotovoltaico. No sé si nos pudieras decir más o menos un modelo de proyecto para una casa habitación, hasta dónde es conveniente comprarlo, ¿no? Ok. Normalmente, para una casa, habitación, bueno, voy a empezar por lo del DAP. El DAP es el derecho de alumbrado público y el DAP es un porcentaje, normalmente varía dependiendo del municipio o donde vive uno. Va un porcentaje entre el 10, 16, 18% de tu recibo. Entonces, obviamente, mientras más luz pagues, tu DAP va a ser mayor. Y cuando pagues poquita luz, el DAP es menor. Lo que pagas al derecho de alumbrado público es una cantidad menor. Entonces, aquí lo que te conviene cuando vas ahorrando con un sistema de energía renovable, tu recibo va a llegar mucho menor y entonces vas a pagar menos DAP. Ahora, otro detalle importante es que el sistema de energía renovable te va a servir mucho, o el punto principal donde obtienes el mejor retorno de inversión es cuando te pasas a tarifa DAC. En la mayoría de los estados, el límite está arriba de 500 kilowatts. Cuando tú consumes más de 500 kilowatts bimestral, es cuando empiezas a pagar la luz a la tarifa real. Entonces, ahí es donde vas a empezar a pagar la luz realmente cara. ¿Por qué se da esto? Porque hay un subsidio a la luz eléctrica por parte de hay un subsidio a la luz por parte de CFE donde no nos cobran los primeros 150 kilowatts, nos los cobran a $1 y después los siguientes 130 nos los van a cobrar a $2 y los siguientes a 3.50 y así se va escalonando. Entonces, estamos obteniendo un subsidio por parte de CFE y precisamente eso es lo que hace que no sea conveniente, a lo mejor conveniente en cuanto a, lo pongo conveniente entre comillas, porque estamos pagando una luz muy barata. Entonces, nuestro retorno de inversión es más lento, pero conforme CFE vaya quitando los subsidios, es más, va a ser más viable y la luz va a ser más económica generarla mediante energías renovables. En cuanto a lo que me comentas de un límite, el límite eficaz para, bueno, que tú puedes obtener un retorno de inversión más rápido es para las personas que estén pagando más de 1,500 pesos o cerca de 2,000 pesos bimestrales de luz. Todas las personas que estén pagando más de eso les conviene porque a largo plazo van a ahorrar energía, van a ahorrar mucho dinero al instalar un sistema de energía renovable, de energía fotovoltaica. Alguien que está pagando 300 pesos, 500 pesos bimestral, no va a obtener un retorno de inversión tan atractivo o sí va a obtener un retorno de inversión, pero no va a ser tan atractivo. Entonces, va a obtener un retorno de inversión más lento que se va a tardar más años y entonces, pues por lo mismo no se hace tan eficiente. Aunque si aumentas tu consumo, muchas veces a lo mejor lo que te conviene es instalar un sistema de energía renovable y a lo mejor seguir consumiendo energía, una parte de la energía dentro de la tarifa subsidiada. En nuestro caso, por ejemplo, en la casa de mi papá, se instaló, mi papá era una persona, un consumidor que le llegaban 400 o 500 pesos de luz bimestral, muy poquito. Se instaló un sistema de paneles solares, pero no nada más se instaló un sistema de paneles solares. Se instalaron una parrilla de inducción magnética eléctrica y un sistema de calentamiento de agua eléctrico, un boiler o calentador eléctrico. Y logró disminuir el consumo de gas, que eran más o menos 300 pesos o 400 pesos mensuales, y entonces ya no tiene ese consumo. O sea, ya no nada más está ahorrando en luz. El consumo que le llega a él son 18 o 20 pesos de luz, ¿no? En la casa de mi papá, pero ya no gasta los 400 pesos que gastaba de luz, en
de gas, para el calentador de agua y para la estufa, ¿no? Entonces, se pueden derivar o se pueden hacer ahorros también consistentes, aunque no tengas una tarifa de alto consumo. Entonces, puedes generar unos ahorros bastante eficientes y con la inversión que se hizo, pues prácticamente estás recuperando la inversión en un plazo de 3, 4 años, en ese caso específico, ¿no? No sé si hay alguna. Bueno, muchas gracias. Gracias, Esteban, por tus aportaciones. David, pues esas son las preguntas. Yo creo que Perfecto, pues por el día de hoy estarían bien si tú así sí, está bien. consideras. Sería bueno que cerráramos la charla. Yo creo que la idea es que comentes algunas recomendaciones para la siguiente charla del día miércoles, ¿no? Ok, sí, les recomiendo a todos que traten de conectarse a la hora de durante los primeros 10 minutos de la charla para poderles darle acceso bien a todos, porque en algunos momentos algunos intentaron conectar ya cuando faltaban 10, 15 minutos y el sistema a veces ya no deja conectar cuando ya está por terminar, o bueno, cuando tiene un determinado tiempo, ¿no? Aquí está, bueno, no sé si alcanzan a ver, está mi correo en la presentación. Si tienen alguna duda o quieren preguntar algo más, por favor, escríbanme a este correo y ahí les contesto directamente para solucionarles su duda. Vamos a ver en los temas posteriores, vamos a ver algunas de las inquietudes que tienen, que expresaron en el chat, se van a ir resolviendo ahí las dudas. Y otro detalle importante es que los que no hayan entrado al link de registro, por favor, no dejen de entrar, pueden todavía entrar a meter sus datos, los que no lo hayan hecho, para que les mandemos ahí a ese correo la información de la presentación, las diapositivas que se presentaron, y les pongamos el link de acceso para que puedan ver la repetición, ¿no? Entonces, eso sería todo, y para el próximo miércoles los esperamos con la segunda parte de esta presentación, donde vamos a hablar precisamente muy a detalle sobre cuál es la diferencia entre las tecnologías centrales y microinversores y los tipos de sistemas que se instalan dentro de los sistemas fotovoltaicos que existen, y vamos a ver algunas cosas de los tipos de interconexiones o contratos con CFE que existen, modelos de contratos que le llaman. Es muy, muy amable, muchas gracias por su atención, Ok, pues muchas gracias por su participación y los muchas esperamos el gracias, próximo David. miércoles. Pues muchas gracias a todos. Ya listos para el miércoles, ¿no? Ok, muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, listos. Hasta luego a todos. Gracias, saludos.